Ezequiel capítulos 31 al 33. Voy a empezar comentándote un versículo que para mí es el más importante de estos 3 capítulos y que más me ha marcado. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habréis de morir, casa de Israel? Realmente lo que Dios nos está queriendo decir es que quiere que todos vivamos. Su anhelo es que escojamos la vida. Si os fijáis, está muy relacionado con el tema de la conversión, de que el Señor quiere que nos convirtamos para que tengamos una vida en plenitud. Ahora bien, si nos vamos a los capítulos, empiezan hablando sobre el rey de Egipto y sus súbditos, su ejército, y habla de esa grandeza y gloria que tenía Egipto, de esa hermosura, que era el cedro más alto del Líbano, que superaba en altura a todos los árboles del campo, ningún cedro le igualaba. Habla de cómo Dios lo embelleció, le dio abundancia, pero sin embargo, Egipto fue muy orgulloso, fue muy arrogante y se le subió demasiado a la cabeza. Egipto cada vez trataba peor a las personas y hacía cosas que a Dios no le agradaban, que si a Dios no le agrada algo es porque no es algo que sea bueno. Entonces, obviamente, Dios hizo justicia y proclama un juicio. Entonces precipita al rey de Egipto y a sus ejércitos al Seol, que el Seol es como el infierno. Y entonces acaba resumiendo un poco de qué trata esto, y es que ¿a quién eras comparable en gloria y grandeza entre los árboles de Edén? Sin embargo, has sido precipitado con los árboles de Edén en el mundo subterráneo. Allí yaces en medio de los incircuncisos con las víctimas de la espada. Se trata del faraón y de todo su ejército. Esto para él era una deshonra. Para ellos estar con cualquiera era una deshonra porque ellos tenían un alto estatus. Entonces esto era horroroso. Así que esto se enlaza con el capítulo 32, que habla sobre el rey de Egipto como un cocodrilo, que dice que Dios le saca del agua y lo pone en medio del desierto, y va ilustrando todo lo que va a suceder con Egipto, que se quedará desolada, será un país despojado. Además, algo interesante es que se proclama que de nuevo habrá oscuridad, como que Dios oscurecerá los astros que brillan en el cielo y cubrirá el país de tinieblas, que si recordáis, esta era la 9ª plaga de Egipto que se vio en tiempos de Moisés por el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Entonces se va difundiendo esta noticia, viene el desánimo, se estremecen de horror, temblor, etc. Por último, habla de que se entone una lamentación por el ejército de Egipto y que con esto se le haga bajar a ese mundo subterráneo. Y aquí es como que el rey se consuela, que es un consuelo bastante irónico, porque a lo que me refiero es que él cuando baja ve que están ahí todos los fuertes de los fuertes, como por ejemplo fue Asiria, Elam y otras naciones que tuvieron muchísimo poder y dominio, y vio que estaban ahí abajo. ¿Pero por qué estaban ahí abajo? Nos dice las razones. ¿Por qué? Porque sembraban pánico en la tierra, porque había mucha espada, víctimas de espada, o sea, mucha violencia, habían confundido a las personas, desorientado, etc. Entonces el faraón de Egipto yacerá ahí en medio de ellos. ¿Qué sucede tras esto? Hay un cambio brutal en los acontecimientos. De repente nos empieza a hablar de nuevo de Ezequiel como centinela, que el centinela era quien se encargaba de advertir al pueblo de las cosas que iban a suceder. Por ejemplo, si Dios le decía algo a Ezequiel para advertir al pueblo, debía de decirlo, no se debía de callar, porque si no lo decía, la culpa iba a ser de Ezequiel. Aunque imagínate en el caso de un pecado, una persona comete un pecado y Ezequiel debería haberle advertido de que no debía cometer ese pecado. La culpa es de Ezequiel, porque él sí que sabía que debía de advertir y no lo hizo. Entonces, si él sí que advierte y la persona no escucha o pasa de lo que le están advirtiendo, a ella la responsabilidad es de la otra persona, porque se le ha advertido y es consciente de lo que va a suceder. Esto es más o menos la idea. Luego pasa al tema de la conversión y la perversión, donde el pueblo
habla diciendo que los pecados les estaban pesando y consumiendo. Y ahí es donde Dios dice que Él no quería que muriesen los malvados, sino que se convirtiesen. Él no quiere el mal, Él quiere el bien, y que ojalá que una persona que ha elegido el camino de la muerte cambie de camino y elija el de la vida, que es lo que quiere el Señor. Por lo que luego se nos pone una advertencia tremenda, que es: no te fíes, porque si un justo se confía en que es justo y comete injusticias, después de, imagínate que hace 10 años de justicia y uno de injusticia al final de su vida. Ojo ahí, porque dice: un justo no se salvará si se pervierte morirá. Y una persona que se le nombra aquí como malvada, si se aparta de su maldad, si hace 10 años de maldad y el último año de su vida hace buenas obras, se convierte, se aparta de su maldad, vivirá. O sea, lo de 10 años y el tiempo lo he puesto como un ejemplo para que se entienda un poco mejor, no quiere decir que lo indique aquí en la Biblia. Así que luego dice, cuando típico que dicen que esto es culpa de Dios o que Él es injusto, pues aquí habla Dios, dice que el pueblo estaba comentando que no era justo el proceder de Dios. Y Dios les dice: lo que no es justo es vuestro proceder. Y de nuevo vuelve a remarcar lo anterior de las personas que eran justas y que de repente empiezan a hacer cosas injustas, convirtiéndose en injustas, y al revés. Entonces, la conclusión de aquí es que juzgará a cada uno según su conducta. Luego aparecen 3 apartados así un poco aleatorios, donde en uno de los apartados habla de que un fugitivo anuncia a Ezequiel que ya habían tomado la ciudad. Luego, en otro apartado habla de la devastación del país de Israel, donde Dios está desmintiendo todo lo que piensa el pueblo, porque el pueblo pensaba que estaban segurísimos y Dios estaba diciendo: llevad cuidado porque se viene una. Y ellos, pues como no querían escuchar, y esto es relacionado con lo siguiente: los resultados de la predicación, que Ezequiel sí que les avisaba a todo el pueblo de lo que iba a suceder, pero a pesar de que el pueblo sí que iba a escucharlo, no ponían en práctica todo esto que escuchaban. Es como, iban a escuchar, pero luego les entraba por una oreja, les salía por la otra. Pues esto, pero a pesar de esto, lo que Dios le decía a Ezequiel es: mas cuando todo esto llegue, refiriéndose al juicio, ya está llegando, sabrán que había un profeta en medio de ellos. Aquí justo ya habían comprobado que era verdadero profeta, porque a pesar de que muchísimos años antes no lo creían de todo lo que iba a pasar, en este momento Jerusalén ya había sido capturada, que es lo que vino a decir este fugitivo. Entonces vieron cómo lo que estaba profetizando Ezequiel era cierto, se estaba cumpliendo todo aquello que venía de parte de Dios a través de él. Así pues, vemos cómo Dios sí que escucha a su pueblo y responde a su pueblo. Él los escuchó cuando estaban en ese momento tan tenso y tan duro de ir con toda la carga de sus pecados, y Él fue quien les respondió y les dijo: yo lo único que quiero es que os convirtáis y viváis, que tengáis una buena vida, que cambiéis esa mala conducta que estáis practicando y que mejoréis. Y que Él iba a estar con ellos. Aunque esto no lo pone literalmente aquí, pero sí que a lo largo del libro habla de que Dios sí está con su pueblo. Los que lo rechazan son ellos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.